Hola, buenas noches. Yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto Saber Clandestino en vivo desde la Ciudad de México. Y bueno, la noticia de hoy realmente es sumamente grave. La liberación de Antauro Humala, el asesino de policías, es evidentemente una jugada política para tratar de apagar el incendio político que consume al país arrojándole gasolina. Eso es lo que está haciendo este gobierno con la liberación del asesino de policías. Y la verdad es que el pretexto que han puesto para liberarlo, diciendo que se ha aplicado la redención de la pena y que se han contabilizado, ¿no es cierto?, los días de estudios y trabajos del reo, ¿no?, el 7x1 para que él finalmente pueda tener su libertad, es sumamente dudoso. Y es sumamente dudoso por una razón principal. Y es que Antauro Humala recién pasó a penales del INPE en octubre del 2021. Es decir, hace menos de un año, hace cosa de 10 meses. Antes estuvo en establecimientos militares, establecimientos de régimen especial, que no están bajo la tutela del INPE. Entonces la primera pregunta que nos planteamos es, ¿cómo podrían haber contabilizado días de trabajo o de estudio del reo Antauro Humala para cuadrar, ¿no es cierto?, una suma que permita que salga el día de mañana, que es lo que tienen planificado, ¿no? Antauro Humala entró a prisión el 3 de enero del 2005. Fue condenado a 19 años de prisión. Eso significa que debe salir en libertad el 2 de enero del 2024. No el año que viene, sino el subsiguiente, 2024. Entonces aquí lo que han hecho es una matemática de mente para tratar de hacer cuadrar, ¿no?, los supuestos días de estudio y de trabajo, ¿no?, que se supone que son exactamente 3.667 días, ¿no es cierto?, que él ha estudiado y trabajado. Ah, qué bien, qué laborioso, qué estudioso este muchacho, ¿no? Ha estudiado y trabajado durante 3.667 días. Y la primera pregunta es, ¿quién ha hecho esa contabilidad, señores del Ministerio de Justicia, señores del Instituto Nacional Penitenciario? ¿Podrían informarnos, por favor, quién ha hecho esa contabilidad si Antauro Humala recién pasó al establecimiento penal de Ancón 2 en octubre del año pasado? Antes de eso, no puede haber existido ninguna contabilidad de horas de trabajo ni de horas de estudio, porque no estaba en un penal de régimen común. Entonces, aquí hay una primera cuestión que huele muy mal, ¿saben? Que huele a corrupción, que huele a órdenes de arriba. Y nosotros vamos a estudiar detalladamente este asunto, porque como existe tanto desconocimiento sobre la manera como funcionan los mecanismos penales, como la manera como funcionan las redenciones de pena, se sale y se dice, bueno, la decisión está basada en la ley 28760, aplicar el cómputo de redención de 7 días de trabajo por 1 de libertad, raíz cuadrada de 3, sale mañana. Un ratito, un momentito. Explíquenos, por favor, en detalle cuál es ese cálculo y cómo es que durante todo el tiempo que viene, desde el enero del 2005, en que fue metido a la cárcel por asesinar policías, hasta hoy, se ha contabilizado las horas de trabajo y las horas de estudio de Antauro Humala si no había INPE que valiera. El INPE ha entrado a tallar recién en octubre del año pasado. Y entonces, ¿quién contó? ¿Quién hizo esa contabilidad? Esa es la primera pregunta que tendrían que respondernos. Pero vamos a hacer una revisión detallada del caso de Antauro Humala, ¿no? Antauro Humala, que fue condenado a 19 años de prisión por homicidio, secuestro, daños agravados, sustracción, arrebato de arma de fuego y rebelión.
¿Cuál es la historia de este caso? El principal tema es que Pedro Castillo recibió apoyo de las milicias paramilitares, ¿no es cierto?, de los grupos armados, de los famosos licenciados antauristas, durante toda su campaña y también después, cada vez que los han necesitado. Y Pedro Castillo, que es un hombre muy agradecido, dijo durante la campaña que él le iba a otorgar el indulto presidencial por exceso de carcelería. Cosa que es imposible, porque la carcelería recién terminaría el 2024. Aquí no hay un exceso, hay un defecto de carcelería. Faltan 2 años. Entonces Pedro Castillo fue a una entrevista con su periodista favorito, Nicolás Lúcar, y le dijo que lo iba a indultar, que si él salía presidente iba a darle la libertad a Antauro Humala. Escuchemos. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la realidad y a la situación que se encuentra nuestro compatriota Antauro Humala? Nosotros, una vez siendo elegido como presidente de la República, inmediatamente asumiremos, haciendo presente al país, el indulto a nuestro compatriota Antauro Humala, tal como las facultades presidenciales así lo exigen. Palabra de maestro. ¿Y Pedro Castillo, me preguntan acá, le daría el indulto a Antauro Humala? El caso de Antauro Humala, creo que bajo las facultades presidenciales daríamos el indulto por exceso de carcelería. Bueno, evidentemente Pedro Castillo no tiene la menor idea de lo que está hablando, no tiene la menor idea de qué es exceso de carcelería, ¿no? Porque, insisto, faltan 2 años de cárcel, no ha cumplido con su sentencia. Pero él se aventuraba a decir públicamente que lo iba a liberar, porque claro, tenía que congraciarse con quien es el líder en la sombra, todavía en la sombra, de todos estos grupos paramilitares que conocemos y que salen a hacer escándalo cada vez que es necesario. Pues bien, Antauro Humala, a pesar de estar en prisión, ha metido sus narices en la política nacional cada vez que ha podido. Y durante la campaña electoral, y también durante el gobierno de Pedro Castillo, no ha sido la excepción. Recordemos el audio en el cual él decía que Castillo no iba a aguantar mucho, y no se equivocaba, pero que el único que podía sostener el gobierno de Castillo era él. Y sus palabras textuales fueron: conmigo afuera la hacemos. Y ese es el plan. Con Antauro Humala la hacemos. Escuchemos. Referéndum. Si no quieren, se caen 2 gabinetes y entramos a elecciones regionales, otra vez congresales, y conmigo fuera, puta, tenemos mayoría absoluta. O sea, quizás lo mejor sería que se tumben los 2 primeros gabinetes, ¿no? Porque ya conmigo afuera lo hacemos. Entonces, este es un proceso, va a durar varios gobiernos, quizás Castillo no va a aguantar mucho, va a ser nuestro gobierno débil, pero que entre el 2026 con nosotros es justísimo. Pero es un proceso fuerte, acá se viene una nueva etapa republicana, ¿no? Entonces eso muy poca gente lo ve, piensa que es un problema gubernamental. No, pues carajo, 30 años de presidentes presos, pues más lo del COVID, puta, ya es una nueva república. El único que puede aguantarle a la Fuerza Armada en el poder soy yo, a Pedro Castillo. ¿Ya? Eso que lo tenga claro. Y ahorita también al ver de que este año, el 28 de diciembre, termina la promoción de Ollanta de estar al comando del ejército. El 1 de enero del próximo año tiene promoción. Y se queda por 2 años, a 3 años, a comandar el ejército. ¿Ya? Entonces, es la promoción de Antauro Humala la que va a ser comando del ejército durante el gobierno de Castillo. Mira, se viene un proceso revolucionario, se viene un cambio fuertísimo en el Perú. Va a haber una reacción de la máquina de guerra dentro de la Fuerza Armada. Y la extrema derecha está desesperada, estando por Forji. Quieren dar un golpe, de frente van a entrar a dar golpe. El único huevón que puede aguantar ese golpe soy yo, siempre y cuando me haga cargo de la Fuerza Armada, ¿no? El único huevón que puede aguantar ese golpe soy yo, siempre y cuando me haga cargo de las Fuerzas Armadas.
Imagínense ustedes, este secuestrador y asesino a cargo de las Fuerzas Armadas del Perú. ¿Alcanzan a imaginar el peligro que eso significa? Bueno, creo que para cualquier observador, ¿no?, ni siquiera demasiado informado, es bastante fácil unir dos hechos. La operación Patriota en el Braen, que ha sido devastadora y que ha acabado con decenas de terroristas, y esta decisión de liberar sorpresivamente a Antauro Humala, haciendo una especie de matemática desesperada, ¿no?, para poder contener la caída de este gobierno que ya no resiste más. Entonces, ¿quién es el otro obsesionado con liberar a Antauro Humala? Aníbal Torres. Recordemos que desde agosto del año pasado, Aníbal Torres, a la sazón ministro de Justicia y Derechos Humanos, era el más empeñado en meterle presión a la jefa del INPE para hacer dos cosas. ¿Recuerdan ustedes? Él presionaba a la jefa del INPE, Susana Silva, para, uno, trasladar a Alberto Fujimori a una prisión común, ¿no es cierto?, si es posible al Lurigancho, y dos, sacar de libertad a Antauro Humala. Y Aníbal Torres, y esto no me lo estoy inventando, ¿no?, ni estoy recordando mal, esto fue parte del relato que hizo su viceministro Gilmar Andía. Pueden acudir a los archivos a escuchar todo lo que dijo cuando salió del cargo. Lo que él quería era sacar a la calle a Antauro Humala a como diera lugar, y pidió que se hicieran las restas, las sumas, los cálculos, ¿no?, redención, indulto, lo que fuera, para sacarlo a la calle. Y como le dijeron que no, le dijeron que no era posible ninguno de sus pedidos, armó la de Dios es Cristo, ¿no?, y generó una crisis horrorosa en el Ministerio de Justicia. En premio a eso, por supuesto, lo volvieron premier, pero esa ya es otra historia. Vamos a escuchar lo que decía Aníbal Torres cuando le preguntaban por Antauro Humala. Sacaba a relucir sus dotes de comediante frustrado y se ponía a hacer chistes con la prensa, ¿no? Se ponía a hacer bromas. Voy a hacer que los guardias se vayan a almorzar para que se escape y salte la pared, jijiji, jajaja. Se ponía a hacer bromas con este tema que puede convertir la crisis en un baño de sangre. Así de crudo. Escuchemos. Como no se puede por ley, ¿no? Como no se puede por ley, voy a hacer que salte una pared. En ese momento voy a hacer que toda la policía se va a almorzar. Lo voy a poner un auto que tenga una velocidad de unos 300 kilómetros por hora para que se vaya. Como nunca informan la verdad, ya lo tienen. Gracioso, ¿no? Voy a hacer que salte la pared, voy a hacer que se vayan a almorzar, le voy a dar un carro, ¿no?, que corra 300 kilómetros por hora, ya. Pero llama poderosamente la atención que esta declaración, que es de febrero de este año, ¿no?, comienza diciendo, como no se puede por ley, ¿no?, como no se puede por ley, porque faltan más de 2 años de prisión, entonces voy a hacer que salte la pared, bla, bla, bla. Y entonces, si en febrero faltaban en realidad 3 años, ¿no? Faltaban 3 años porque su libertad está para el 2024, ¿no? Entonces faltaba todo el 2022, todo el 2023, 2 años, porque tendría que salir en enero del 2024, ¿no? En febrero no se podía por ley, ahora sí se puede, ¿no? ¿Y cuánto tiempo ha pasado? 6 meses. Todo cambió en 6 meses, ¿no? Los números cuadraron, milagrosamente los números cuadraron, las horas de trabajo, de estudios. Insisto, estoy en condiciones de afirmar
que este cómputo de las horas de estudio y de trabajo de Antauro Humala o es una farsa o es producto de la corrupción. ¿Por qué? Porque en los penales anteriores no se le ha podido computar, eso ya lo dije. Pero además, porque si a él no le pueden contabilizar las horas que se pone a leer sus libros de terruco, no, eso no cuenta. Así se ponga a leer alta poesía, o se ponga a leer La Guerra y la Paz, La Divina Comedia, Los Miserables de Víctor Hugo. Eso no cuenta como horas de estudio. Horas de estudio significa cuando llevas una carrera universitaria, no presencial, obviamente, a distancia, obviamente, o cuando acabas el colegio. Esos son horas de estudio. Y horas de trabajo, pues cuando participas en algún taller, ¿no? ¿Y cuáles han sido los trabajos de Antauro Humala? ¿Y cómo puede haber acumulado todas estas horas si solamente está en Ancón desde el año pasado? Ancón 2, además, debo decirlo, es un penal en el que la corrupción campea. Y eso lo sé porque yo he dictado talleres ahí dentro. Y los reos que tenían dinero para pagarle a los funcionarios adentro y acelerar sus procesos y mover los papeles y saltearse un añito o añito y medio, ¿no? Si se puede aceitar correctamente, se hace. Entonces, si eso lo hace un choro que arrancha celulares, imagínense ustedes lo que puede hacer el hermano de un presidente como Antauro Humala. Imagínense la manera como se puede aceitar los mecanismos del INPE en el penal de Ancón 2. Este cálculo o es falso o es producto de la corrupción. No hay otra posible explicación. Ahora vamos a continuar con este tema porque de verdad sería un escándalo que el día de mañana liberen a Antauro Humala. Y alguien ha dicho por ahí que la orden no procede porque necesita de la opinión de un juez. ¿No es así? No es así. Es suficiente con la opinión del INPE. El Instituto Nacional Penitenciario tiene la potestad porque son quienes presuntamente se encargan de controlar, administrar, supervisar las horas de trabajo y estudios de los reos, ¿no? Entonces, si se descubre quiénes son los funcionarios del INPE, ¿no? El comité de alto nivel, la comisión que ha deliberado, ¿no? Para tomar esta decisión que, insisto, puede llevar al país a una guerra civil, esos funcionarios pueden terminar presos. Ellos sí pueden terminar presos. El director del INPE puede terminar preso. Porque acá lo que hay que hacer es transparentar la información. Y los peruanos tenemos derecho a saber cómo es que por arte de birlibirloque, de pronto, Antauro cumplió su pena. Ya está, abracadabra, sale libre mañana. No es así. No es así. Su libertad está para el 2024 y no hay forma de que se haya contabilizado horas de trabajo y estudio, estando él en penales especiales que no corresponden a la jurisdicción del INPE. Si el INPE no lo tenía bajo su supervisión, mal podía haber contabilizado horas de estudio, de trabajo, y por supuesto es imposible que le hayan contabilizado 3.667 días cuando no estuvo bajo la férula del INPE.